Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de compartir con ustedes mi cuaderno espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 20 dice: y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta semana estamos hablando acerca de los protagonistas de la Navidad y de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque los pastores que recibieron las noticias del ángel fueron a ver al niño Jesús, creyeron, y ahora nuestro pasaje dice que se fueron del lugar donde estaban glorificando y alabando a Dios. Los pastores habían tenido una noche maravillosa que seguramente les cambió la vida para siempre. Pero la vida continúa y finalmente volvieron a su rebaño glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Sus esperanzas y anhelos de que el Redentor viniera se habían cumplido y sus vidas fueron marcadas por una actitud recién descubierta de alabanza y de adoración. Esa misma actitud debe caracterizar a todos los que conocen y aman al Señor Jesucristo. En realidad la fe de ellos se vio fortalecida cuando reflexionaban sobre el hecho de que habían encontrado que todo era exactamente como se les había dicho. En vez de quejarse, estaban constantemente dando gloria y alabanza a Dios. Los pastores volvieron al campo de los pastores. En el camino, mientras volvían, ellos que estaban acostumbrados a ver las estrellas, a oír el viento, a presentir los buenos y los malos tiempos en su espíritu, que estaba todavía conmovido, sabían que habían visto algo muy especial, que cambiaría por siempre todo el orden del tiempo. Ahora sabían que había una oportunidad, que había una esperanza, no tan solo para ellos, sino también para toda la humanidad. Lo que ellos habían visto y oído los asombraba, grabando en su espíritu algo muy especial que tal vez su mente no podía procesar en ese momento, pero su espíritu experimentaba algo imposible de definir con palabras. Entonces volvieron alabando y glorificando a Dios. Dios determinó también que se hable de estos pastores para siempre, por haber sido los primeros en transmitir al mundo el mensaje de las buenas noticias de Dios hacia el hombre que habían recibido de los ángeles. Ellos habían tenido el privilegio de ver en su nacimiento humano al quien cambiaría las vidas de las personas, de las naciones. Habían visto el nacimiento de aquel que iniciaría un reino que se había acercado. Debe haber sido muy difícil volver a la vida normal. Me pregunto cuántos de estos pastores vivirían aún cuando Jesús inició su ministerio público unos 30 años después. Ellos tenían que regresar a sus labores, a la rutina antigua y familiar de la vida, pero en sus corazones no podrían jamás ser los mismos. El pánico que habían sentido inicialmente se había transformado en una canción, glorificando y alabando a Dios. Se habían convertido en testigos oculares de los dichos y de los hechos de Dios. Ellos ahora ya sabían quién era Dios, qué había dicho y qué hacía. Hermanos, que nuestro espíritu se conmueva como el de esos pastorcillos, que nuestro espíritu se conmueva por haber escuchado las bendiciones del evangelio, que siempre creamos sin reservas, que siempre actuemos rápidamente y que no esperemos nada cuando el camino debe estar claro. Si lo hacemos, recibiremos una recompensa como los pastores. Ese viaje comenzó con la fe, pero concluyó con alabanza. Igualmente, mis amados hermanos, ese día que recibimos el regalo de salvación por medio de la fe, ese día debe continuar en nuestras vidas llenas de alabanza. En la introducción de su evangelio, Lucas declara que antes de escribir, había investigado ampliamente. ¿No habrían sido ellos, esos pastorcitos o sus descendientes directos, parte de las fuentes que utilizó Lucas? Hermanos, hemos gozado las bendiciones de Dios. Alabemos a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor te siga bendiciendo.